Veníamos con Grupo Sanguíneo de hacer Afuera, que es una obra que hicimos entre 2002 y 2005. Tuvimos la ilusión de ser una banda errante, escénico-teatral, parangonable a una banda de rock, como una gira rockera. Teníamos esa sensación de formar parte de algo muy divertido y también extremo. También era un poco extrema la obra, había tijeras de podar jugando como utilería, se tiraban desde arriba de una terraza a unos colchones, había como situaciones de cuerda floja arriba y abajo del escenario por momentos extremas. Con Grupo Sanguíneo a esa altura más o menos teníamos 8 años como grupo, teníamos ganas de armar, me acuerdo, una nueva obra, junto también con Gustavo Tarrío, que ya nos había dirigido en Afuera. Gustavo, como director, al que cuando lo llamamos le decíamos que queríamos tener una mirada externa, y nos dijo, bueno, pero yo no soy una mirada externa, yo soy un director. Se sumó y yo creo que engrandeció lo que nosotros veníamos pudiendo hacer juntos. Kuala Lumpur fue una obra más que quizás primero estuvo en la cabeza de Gustavo y después como bajó hacia nosotros. Fue la obra que yo siento que quizás él más como dibujó por fuera nuestro, ¿no? A pesar de que de cualquier manera lo que pasaba con nosotros 4 era que poníamos todo en juego en la prueba, en el ensayo y en la actuación con los otros 3. Yo tenía 18 años, creo, cuando hicimos la obra. Fue hace bastante, no me acuerdo mucho. Para armar Kuala Lumpur el procedimiento fue mixto. En relación al cine de oro de Hollywood y esta idea de que el actor, la actriz tiene que ser una persona con formación integral, como que los grandes actores, las grandes actrices sabían cantar, bailar. Hicimos un tiempo un entrenamiento en comedia musical, lo hicimos con Karina K. Karina maneja mucho el humor y nosotros también. Dijimos, bueno, entrenemos con ella para que sea un reencuentro entre nosotros para después ponernos en marcha con la nueva obra. En 2005, con la fantasía de haber tenido una carrera más larga juntos con el grupo, yo les propongo que construyamos la historia de un grupo, que cada uno de los actores y las actrices de Grupo Sanguíneo construya un modelo de actor y de actriz. Mirábamos escenas de películas, nos recomendábamos todo el tiempo o nos juntábamos a verlas o había que ver para el siguiente ensayo tal escena. Una película que vimos que fue clave. Noisy Soft, una película de Peter Bogdanovich de 1992, que es en realidad la transposición de una obra de Broadway al cine. Es un grupo de teatro que estrena una obra y todo lo que les pasa en el elenco, digamos, en la vida real de esas actrices y esos actores y cómo eso modifica lo que hacen en el escenario y cómo lo que pasa en la obra también les modifica la vida. Comparte con ese momento de Grupo Sanguíneo algo de ese vértigo y donde la dirección también está incluida en ese vértigo. Pero sobre todo el modelo que encontramos como más claro es This is Spinal Tap, que es una película de 1984 de Rob Reiner, que es un falso documental, un mockumentary que recopila toda la carrera de una falsa banda de heavy metal. De ese grupo que trabajó en This is Spinal Tap, Christopher Guest hace muchos falsos documentales y particularmente vimos uno que se llama Best in Show, un falso documental sobre criadores de perros. Cruzando esto también con información del mundo de la música, escuchábamos a Elliott Smith, un cantante norteamericano que muy joven se suicida, pero tiene una canción que es sobre todo sobre la exposición pública. Una referencia más allá de las cinematográficas era ese programa aquí, True Hollywood Story, que siempre eran ascensos y caídas, siempre caídas de estrellas de Hollywood. Queríamos que Kuala Lumpur ofrezca una redención y en la obra esa compañía, esas estrellas de la obra tienen su revancha. Vimos un montón de material audiovisual que nos ayudó un montón. Trabajamos sobre nuestros actores que más nos gustaban. Hay una escena en Kuala Lumpur que se llamaba Actor Random. Y eso fue a través de un trabajo que hicimos con Gus, que él nos pidió que llevemos escenas y la podamos como ver y recrear y jugar un poco ahí en los ensayos. Comenzamos a trabajar en toda una etapa muy prolífica de
improvisaciones grabadas, donde sobre todo lo que hacíamos era improvisar obras desde cero, como esas obras que deseábamos haber tenido. Las empezamos a ver y a grabarlas y posteriormente a desgrabar ese material. Hay mucho de lo dicho en los ensayos que está en el texto. Improvisábamos, Gustavo sobre eso lo mejoraba seguramente y trabajábamos todo el tiempo en la arena, digamos, como en la cancha. Y en Kuala Lumpur había como una entrega física. Nadie quería quedarse sin probar nada. Y aparte algo de la idea de ser con el otro, ¿no? Como de ser un complemento. Me parece que en ese sentido fuimos muy complemento del otro, de los otros tres. Las improvisaciones eran largas, nos habíamos propuesto ensayar distintos momentos de la historia de ese grupo. Imaginábamos momentos claves, puntos de inflexión. Entonces improvisábamos esos momentos. Hubo pasajes de texto, escenas completas que Gustavo traía escritas, que algunas él las tenía bastante cocinadas y que funcionaban muy directamente tal como las traía. El momento de la rueda de prensa en Kuala Lumpur fue improvisada por nosotros, pero él iba escribiendo y también traía escenas ya escritas. Fue difícil porque era confiar más también un material que no venía exclusivamente de Grupo Sanguíneo, sino que venía también de Gustavo, pero también nos divertimos un montón porque la verdad es que siempre trabajamos nosotros con el humor. Yo tenía 18 años creo cuando hicimos la obra, fue hace bastante, no me acuerdo mucho. Yo siento que estábamos, en mi caso, había algo como del juego con la adultez, jugar a ser una mujer que tiene su familia y su carrera. No sé, había algo como un poco en broma y al mismo tiempo como esa idea de poner las patas en esos lugares que para nosotras en ese momento estábamos más como en otra, ¿no? En general yo me registro como armadora. Cuando era chica jugaba al vóley y en el equipo tiraba la pelota para que una compañera haga el remate. Entonces yo siento que ese es un rol que juego bastante cuando actúo, armar. Y me concentraba mucho en los ojos, en que todo lo que estaba pasando tuviese como un efecto, que mis ojos funcionaran casi como mi boca, como si fuesen mi boca o mis manos. Ordenar desde la actuación, desde lo que me pasa a mí con lo que sucede y no tanto de abonar con acciones lo que sucede. En mi caso, lo que más me acuerdo era muy difícil sostener. Yo ya arrancaba muy alterado porque arrancaba con el reencuentro de estos actores y ellos lo habían abandonado, entonces ya tenía que estar muy tenso de entrada. Apenas me sacaba la máscara de Chewbacca, entonces ya arrancaba como en un estado así sacado que era muy, muy difícil y muy agotador de hacer cada función. Las 3 obras se caracterizan por un registro de actuación que es la comedia dramática. Comedia norteamericana de todas las épocas, diálogos rápidos, interrupciones, chistes de una sola línea. Lo extremo de los ensayos se había trasladado a algo muy extremo en lo narrativo. Había escenas en muchos lugares distintos del mundo. En la puesta en escena no había escenografía más que un cajón con rueditas donde se sentaban a decir la conferencia, que iba cambiando de funciones durante la obra. Y después había un camarín que podías abrir la puerta en el fondo de todo el escenario, que quedaba en lo alto, que era el camarín posta. Y Kuala Lumpur era rock, muy innovador para esa época. El código que manejábamos era el humor y nosotros nos reíamos en realidad de nosotros y del mundo del teatro y de los actores y las actrices. Un humor absurdo, irónico. Teníamos mucho humor dentro y fuera del escenario. La lectura que hacíamos de todo, del mundo, de los comportamientos, siempre tenía que ver con el humor. Y en el escenario no había ningún tipo de pudor entre nosotros. Íbamos a fondo y podíamos hacer cosas que con alguien que no tenés confianza, por ahí decís, no, por ahí le cae mal o piensa mal. No, ahí entre nosotros no había ese problema y realmente hacíamos lo que queríamos todo el tiempo y nunca hablábamos como de personajes. Cuando estábamos actuando éramos unos seres, comenzaban a tener una entidad que ya le entendíamos el comportamiento a esos seres, ¿no? A los que serían en términos clásicos, los personajes. A partir de ensayar esas obras,
aparecieron los personajes. Valeria Lois hacía Glenda, cuya referencia era Cecilia Roth, y yo diría que un poco Norma Leandro también. Martín Piroyansky era Rocky, el personaje era una combinación entre River Phoenix y Jerry Lewis. Lorena Vega era Birmania, la referencia era un poco actriz mediúnica latinoamericana, y la referencia era Inda Ledesma, Cristina Vanegas. Y Juan Pablo Garaventa, el personaje era Tommy, y la referencia era un poco actor de acción física tipo Tom Cruise o actor de telenovela tipo Gustavo Guillén. Mi personaje, por ejemplo, andaba toda la obra arriba de rollers. Kuala Lumpur lo hacíamos en el Callejón de los Deseos y utilizábamos el camarín que hay arriba y teníamos que subir y bajar las escaleras, esas que no tienen ni baranda ni nada, y yo todo eso lo hacía con los rollers, mucho contact improvisation casi, como tirarnos encima, agarrarnos. Probábamos cosas en los ensayos. Un día salimos los 4 y nos tomamos un taxi en la puerta del callejón, dimos una vuelta a manzana y volvimos porque había que irse. Ya ni me acuerdo qué era lo que estábamos improvisando. Mi personaje, Birmania, tenía un ataque psiquiátrico y se descomponía, y entonces en el mismo momento me tenían que llevar al hospital, y entonces la improvisación consistió en que terminamos saliendo a la calle y tomándonos un taxi rumbo a un hospital. Hicimos un par de cuadras y después volvimos. Improvisábamos sin saber dónde estaba el límite, dónde iba a terminar. El cuento de la obra se fundaba desde el reencuentro de esta compañía después de años de no verse, con motivo de ensayar la conferencia de prensa en la que anunciaban su regreso. Desde ahí, desde ese lugar y a modo de flashback, se recorrían las obras que habían transitado en toda su carrera. Y básicamente toda la historia de su compañía era la adopción de Rocky, un niño abandonado por sus padres en una estación de servicio, y finalmente la escalada en la toxicidad de los vínculos hasta llegar a su separación y su posterior reencuentro. Con estos personajes y sabiendo su historia, fuimos viendo cada una de sus obras, que había ahí distintos géneros, ¿no? Estudio infantil inicial, una obra vanguardista fallida y solemne, una obra futurista tipo Black Mirror, una obra folclórica mexicana y antirreligiosa, una obra de denuncia sobre el mundo de la publicidad y la homofobia que se llamaba Casting Fatal. Actor Random, que era una obra en la que ellos homenajeaban a los actores de Hollywood y lo hacían arriba del puente que comunica las Torres Petronas de la ciudad de Kuala Lumpur, en su etapa de bienales de arte contemporáneo globales. Y después otras obras que no se veían en Kuala Lumpur o que directamente no pasaron de los ensayos, como la última, que es la obra de su separación, que se llamaba La habitación acolchada. Yo recuerdo mucho las decisiones de Gus respecto de las obras que ellos habían hecho juntos, absolutamente delirantes, ¿no? Ideas que Gus nos traía y que después nos habilitaban a algo que nos venía muy bien para la amplitud mental y creativa que teníamos en ese momento. Me acuerdo que pasó algo muy gracioso, que fue que había una de las obras que se llamaba Variaciones sobre la leche, que yo decía, no amamantamos planetas, amamantamos al niño con esta. Y Martincito decía, muestra una teta. Con esta, muestra las dos. Yo mostraba las tetas en los ensayos. Y justo antes de estrenar, le dije a Gus, che, no las quiero mostrar. Y Gustavo me dijo, bueno, dale, no las mostremos. Lo más divertido era hacer las obritas del pasado, que cada una tenía su gracia y nos divertía mucho. Me acuerdo de la escena de casting que venía Juan Pablo y nos envenenaba y lo maltratábamos. Yo creo que en un momento decía que tenía cara de puto. Eso me acuerdo. Casting Fatal, se llamaba Casting Fatal. La música era súper ecléctica, digamos, convivía Elliott Smith y Chabela Vargas, y también había un leitmotiv, que es una canción de un musical de 1953 que se llama The Bandwagon, de Vicente Minelli. La canción se llama I Love Luisa, y en la película una compañía de teatro de Broadway la canta, creo que después de un fracaso, y la cantan como todas juntas, medio borrachas, en una habitación de hotel. Esa canción la usábamos en la mitad de la obra, en la escena del puente que une las Torres Petronas de Kuala Lumpur, que es una escena en la que además los personajes de la obra quedan asociados a deidades hollywoodenses. Ese es como el momento más alto del que después solo resta bajar en la historia
de Kuala Lumpur. Esa misma melodía está al principio y está al final de la obra. Es una versión tipo polka, como una polquita, súper celebratoria, festiva, como si fuera como de kermés o de feria. Eso se escuchaba al principio y se escuchaba al final de distintas maneras. Obviamente después de conocer el origen de esa compañía cambiaba la manera de vivir esa música. Me era muy útil para poder estructurar esos 3 momentos, ese comienzo del reencuentro, el momento más alto de la historia del grupo, del que solo restaba bajar, y el momento final donde este grupo se convierte en una familia atípica, ya funcional. El primer año retocamos un poco la obra y el segundo año la volvimos a estrenar y fue una bomba, fue buenísima. Porque sacamos cosas, la pulimos y estuvo buenísima. Lástima que tuvimos que terminar prontamente. Y ahí se disolvió el grupo, estábamos por cumplir 10 años. Este fue un poco el recorrido. Entonces, para mí también la obra tiene un poco de autoprofecía, digamos, cumplida. Hablábamos de la disolución de un grupo que había sido el espacio central de nuestras vidas y finalmente lo que pasó es que nos terminamos separando, digamos, en la vida real se disolvió el grupo que había sido central en nuestras vidas. Lo que yo creo es que había algo en la cocina que armábamos los 4 que era muy arriba, ¿no? Como que éramos capaces de mucho para producir un ensayo que nos diera material, que nos sirviera para armar la obra. Lo recuerdo así, como un lugar de mucha exploración loca. Yo creo que no sabíamos que después de esa obra no íbamos a hacer ninguna otra, pero bueno, un poco nos la jugamos a eso en la obra y fue lo que terminó pasando. Como artista y hacedora cultural del Cono Sur, fui una niña curiosa, una joven entusiasta y una adulta rastreadora de sorpresas. Pero no fue hasta llegar a la residencia de Guy Molotov en Kangerlussuaq que todo cambió para mí y mi obra. Groenlandia es el país donde se pueden ver las más hipnóticas auroras boreales del mundo. Por eso apliqué como artista integral, sin darme cuenta que podía tratarse de un antes y un después. El lugar era diáfano y muy tranquilo. Compartía la casa con Sigmund, un austríaco interesado en el arte apícola. Su obra estaba enteramente hecha con miel dorada que comíamos por las mañanas. A mí me lo manda, a ese paciente me lo manda Juan Regierdo. ¿Lo conocía, Juancito? Guy Molotov, nuestra anfitriona, nos cocinaba delicias autóctonas todos los días o nos sorprendía con comidas típicas de nuestros lugares de origen. Recuerdo con una sonrisa su mate, el mate Guy. Guy fue quien me hizo comprender los tejidos galácticos que se producían cada septenio. Yo intentaba volcar con palabras cómo lucía su aura, perdiéndome entre lo que hoy llamo escritura aurática estallada. Mi proyecto se hizo realidad en esa casa de Kangerlussuaq. Fue ahí que llegué a la conclusión de que más es más. He renunciado a mis bajos apetitos. No lo quise hacer con prostitutas, que es lo que, por lo regular, haría cualquier muchacho de mi edad. La voy a amar hasta que me muera, señora. Hasta que el Diosito me dé las ultimitas palabras y me guarde en una tumba y entonces depositen mes a mes ramilletes de clelia sobre la grava. Y si llega a ser necesario faltarle respeto a mi Diosito y no seguir con mi dogma querido, yo...
Además de Sigmund, compartí la estadía con la brillante y conmovedora artista Gatite, que comenzaba a probar su Ciberinmersión Natura Volumen 1, acción de la que formé parte como intérprete junto a Coco Fitoplancton, el joven biólogo performer dedicado a la agronomía de zonas desérticas y su impacto en la escultura holográfica. sabe que yo existo, nadie se imagina que estoy aquí. Nadie sabe que habito, nadie sabe que estoy aquí. Ordeno, ordeno, ordeno y desordeno y nadie sabe que estoy aquí. Nadie escucha nada y ella canta y ella canta. Nadie escucha nada mientras ellos bailan, bailan mientras vuelan por arriba, en su cabeza se desplazan. Saca por la cartelera la señal del universo, la corona de astronautas, la caída de la entraña. Nadie sabe que la venta de desechos industriales entra a tu filosofía iluminada de saberte. Nada se ilumina mientras ellos bailan, bailan mientras ellas caen, caen en tu cabeza. Lightroom, Lightroom, Lightroom. Hice pruebas, remakes, revisiones, lecturas. Estudié mi estar, mi permanecer y mis fluidos. No soy yo, no hablo por mí, son otros. Otros que dicen con sus propias palabras, unos que lo hicieron primero, unos que se hacen presentes, que todos conocemos, que piden de lo nuestro, de nuestros sentidos, de lo que tenemos, que les demos aquello que tenemos para oír. No soy yo y digo mierda, ¿por qué? No soy yo pero invito. Invito al ritual. Ellos hablan y nosotros escuchamos. Escuchemos las voces. Escuchemos las voces. Escuchemos las voces. Encontré una amiga inseparable, una guardiana fiel, mimosa e inteligente. La llamé Gea Molotok, en honor a mi maestra y mentora. Yo creo que fue una decisión sabia, muy estudiada, una decisión dolorosa. Siempre las separaciones son dolorosas. Y era necesario y era real.
Todavía hoy recuerdo frases que dijimos, momentos nuestros tan intensos. Esto no es una obra, Rocky. Esto fue lo que pasó en México. Nunca el teatro fue tan peligroso. Probé la magnificencia en abundancia y el muchísimo en todas sus facetas terrenales. Y también me senté a mirar el cielo y sonreír. No tomo leche en mi casa, ni en eventos sociales, ni con el café, ni con el puré, no leche. No tomo leche, no la compro, no la conservo, no instalo grandes plantas manufactureras de leche y sus derivados, no tomo leche. Tampoco la pongo en la mesa. Porque cuando me levanto y veo que un día es igual al otro día y al otro día y al otro día y al otro día y al otro día, digo, ¿qué pasa con el blanco de la leche? ¿Qué pasa con el cielo blanco? La tierra blanca, la blanca oscuridad. Blanco el pobrecito blanco. Blanco el... Ay, Hitler. No tomo leche. Pero fabrico leche a borbotones como un manantial de leche. Quiero leche proletaria, quiero leche para él. Ríos de leche, no mercenarios con leche envasada, pasteurizada, insignificante. Una leche vieja, aunque esté nueva y entera. Una vida larga. No larga vida. Hola Maruja, ¿cómo estás? Bueno, vos sabés que me haces acordar que hace muchos años Gustavo Tarrío me convocó para hacer un entrenamiento con los chicos del grupo Sanguíneo, con Martín Piroyansky, Juan, Lorena y Valeria Lois, y lo que hice es transmitirles como herramientas y elementos introductorios al teatro musical. Una experiencia muy linda fue porque, digamos que yo los admiraba de haberlos visto en la obra Afuera, que fue un trabajo colectivo, y con Tarrío, que para mí es un exponente del teatro independiente. Bueno, admiro profundamente el trabajo de Gustavo. Así que lo que recuerdo es eso, ese trabajo en conjunto, la creatividad de cada uno de ellos. Bueno, hemos visto después el proceso y la carrera que han hecho. Te estoy hablando hace más de
10 años no más, sí, por lo menos 15 años de ese encuentro, de esos encuentros que habíamos hecho ahí en la Castorera de Palermo, que quedaba enfrente del Teatro Regio. Bueno que recordás esto, ¿no? Me traes, porque cuando los veo, no sé, en el trabajo que hace en el cine Martín, o bueno, las chicas, Lorena y Valeria como actrices, la verdad que impresionante el crecimiento. Así que bueno, me alegra haber aportado algo, aunque sea un granito de arena, a ese inconmensurable talento de los chicos de Sanguíneo.